En nombre del equipo organizador, gracias. Y hablando del equipo organizador, tengo el privilegio de presentarles a Christoph Kausch, secretario ejecutivo de la Plataforma Europea de Microfinanzas, para darles la bienvenida. Bienvenidos a la Semana Europea de las Microfinanzas 2020. Estoy seguro que los que conocen a la Semana Europea de las Microfinanzas ya han reconocido mi entorno. Sí, estoy aquí en Luxemburgo, en la abadía de Neumünster, el tradicional lugar cálido de nuestro maravilloso evento. Más precisamente, estoy en la antigua capilla, que para mí es la sala más hermosa de la abadía. No cabe duda de que el 2020 pasó a la historia como el año del COVID-19 y después de todo lo que ya ha sucedido en los últimos meses, estoy seguro de que la decisión de MFP de organizar la Semana Europea de la Microfinanza este año en línea y lamentablemente no en este hermoso lugar no fue una sorpresa para ustedes. A lo largo de nuestra planificación, una cosa siempre ha estado muy clara para nosotros. Ahora más que nunca, es vital conectar y reunir al mundo de las finanzas inclusivas para encontrar soluciones a los problemas más urgentes del sector. Estar en línea, por supuesto, puede significar perder algo de toque personal, alguna experiencia personal, pero por otro lado, nosotros en MFP también vemos esto como una oportunidad para llegar a nuevas personas en todo el mundo, en África, en Asia o en América Latina, que en el pasado tal vez no hayan podido unirse a nosotros aquí en persona. Y me gustaría dar una muy especial y calurosa bienvenida a todos aquellos que se están uniendo a nosotros por primera vez. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este año tan especial. Además de llegar a nuevos participantes, el hecho de estar en línea también nos da más libertad para ofrecer una mayor variedad de formatos de sesión. Y en los próximos días tendremos grandes plenarias, los tradicionales paneles de discusión, pero también tertulias de sobremesa, conferencias magistrales, lanzamientos de temas, estudios de casos, sesiones de trabajo y lanzamiento de nuevas publicaciones. En total, habrá cerca de 50 eventos en el programa de esta semana de las microfinanzas, más que nunca antes. Además de la ceremonia de entrega de premios europeos de microfinanzas, otro punto absolutamente destacado que les recomiendo es el lanzamiento de Taking Shelter, el nuevo libro e incluso diría libro de referencia sobre las microfinanzas para la vivienda que se presentará más tarde hoy. Con los comentarios que recibimos cada año de nuestros participantes, sabemos qué es lo que más valoran los participantes la Semana de las Microfinanzas: la creación de redes y el acercamiento a sus compañeros, el intercambio de información y de conocimientos, la planificación de nuevos proyectos y colaboraciones, el aprendizaje mutuo. Y nosotros, en MFP, estamos seguros de que ustedes pueden experimentar todos estos grandes elementos habituales en la Semana Europea de Microfinanzas este año. Ofrecemos un evento atractivo, dinámico e interactivo, así que sumérjanse y aproveche al máximo nuestra primera Semana Europea de las Microfinanzas virtual. Me gustaría dar las gracias a nuestros principales financiadores, la Dirección de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo y el Ministerio de Hacienda de Luxemburgo por su apoyo. Y me gustaría agradecer a los patrocinadores de la Semana Europea de las Microfinanzas, nuestros patrocinadores corporativos, Credit Suisse y el Banco Europeo de Inversiones, así como nuestros patrocinadores contribuyentes, Arendt, Infine.lu, Bio, la Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt y ADA. Un gran agradecimiento a nuestros socios de los medios de comunicación, Microcapital, FinDev, Gateway y Nextbillion por correr la voz. Digo correr la voz y sabemos que muchos de ustedes son muy activos en los medios sociales, así que por favor no olviden usar el hashtag EMW 2020 cuando publiquen sobre este evento. Ya he mencionado la excelente cooperación que mantenemos con la Dirección de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos Luxemburgo, y me complace enormemente que su coordinador general, el señor Christoph Schilz, haya aceptado nuestra invitación para pronunciar las palabras de apertura de esta conferencia. Les deseo una gran Semana Europea de las Microfinanzas y espero poder reunirme con ustedes de nuevo en persona el año que viene aquí en Luxemburgo. Mientras tanto, manténganse a salvo, cuídense y de sus seres queridos. Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Gobierno de Luxemburgo, es un gran placer darles la bienvenida a la Semana Europea de las Microfinanzas. Por supuesto, habríamos preferido organizar este evento anual en la abadía de Neumünster, en el centro de la ciudad de Luxemburgo. Sin embargo, este año es diferente en muchos sentidos.
No obstante, nos complace que tantos expertos y eminentes oradores con una diversidad de antecedentes y orígenes que comparten nuestros objetivos comunes de promover la inclusión financiera estén con nosotros hoy, esta semana, para dirigir y participar en los debates de los próximos días. Durante las próximas sesiones escucharemos acerca de interesantes temas orientados hacia el futuro y las tendencias de la inclusión financiera, tales como digitalización, vivienda, seguros, finanzas agrícolas, medición de impacto, cambio climático, ahorro y, por último, pero no menos importante, la COVID-19 y la crisis que ha inducido. Este virus se ha convertido en muy poco tiempo en una amenaza para la salud, la seguridad y el bienestar de los seres humanos. Ha causado una grave perturbación en las economías de la sociedad y ha tenido un efecto devastador en las vidas y los medios de subsistencia, especialmente de los más pobres, los sectores más vulnerables de la población. En este contexto, se ha vuelto crucial asegurar la capacidad de recuperación y apoyar las actividades productivas, la creación de empleo y el espíritu empresarial, especialmente de las mujeres y los jóvenes, mediante el acceso a servicios financieros y no financieros inclusivos. Luxemburgo mantiene su compromiso de apoyar este esfuerzo mediante una acción pública bien orientada junto con nuestros asociados, nuestros socios europeos, como la Plataforma Europea de Microfinanzas, con el fin de garantizar que el sector de la inclusión financiera siga siendo resistente. Seguiremos facilitando los esfuerzos de recuperación económica en los próximos meses y años. Aunque las consecuencias de la crisis actual son multifacéticas, me gustaría mencionar solo algunas sobre las que se profundizará la reflexión en el transcurso de esta semana. El cambio hacia los servicios financieros digitales ya está promoviendo la inclusión financiera antes de que comenzara la pandemia. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha ilustrado el papel vital que pueden desempeñar unos servicios financieros digitales verdaderamente responsables para la población vulnerable en un contexto de distanciamiento social. De hecho, los canales de distribución digitales pueden salvar las distancias geográficas entre las instituciones de microfinanciación y los clientes de difícil acceso, permitir los pagos sin contacto y pueden utilizarse para sortear otras barreras a fin de proporcionar servicios o información financiera. A largo plazo, la COVID-19 acelerará sin duda la transición y a la financiación digital, que tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico. Junto con nuestros socios, como nuestras comunidades de FinTech y ciberseguridad, la Alianza para la Inclusión Financiera, que recientemente abrió una oficina en Luxemburgo, y ustedes mismos, queremos aprovechar el alto potencial de los servicios financieros digitales responsables en la era post-COVID. En los servicios financieros digitales y más allá, la pandemia de la COVID-19 también está poniendo de relieve la necesidad de una mejor protección del consumidor. Los confinamientos han puesto en tensión tanto a los proveedores de servicios financieros como a los consumidores. Para ser coherentes con nuestro principio compartido del no hacer daño, todo el sector debe trabajar conjuntamente para tratar a los consumidores de manera justa y evitar un comportamiento nocivo que aumente el sufrimiento y al mismo tiempo evitar poner una tensión excesiva en los proveedores de servicios financieros. En los últimos meses hemos sido testigos de una coordinación sin precedentes entre inversores, donantes y otros actores de la industria, todos los cuales tratan de apoyar a los clientes y las instituciones que les prestan servicios. Junto con sus socios, la Plataforma Europea de Microfinanciación ha puesto en marcha una plataforma de debate covid-fininclusion.org. Nuestro socio ADA está coordinando la prestación de asistencia técnica y ha creado un fondo de asistencia técnica de emergencia para ayudar a las IMFs a capear la crisis. Además, los vehículos de inversión en microfinanciación, de los cuales la mayoría están domiciliados en Luxemburgo, han elaborado conjuntamente normas y principios fundamentales para armonizar sus enfoques y proteger a las instituciones de microfinanciación y a sus clientes en la crisis de COVID-19. Lo hicieron junto con algunos de nuestros organizadores asociados como la CGAP, SPTF o la Fundación Grameen Crédit Agricole. Consideramos que se trata de una buena práctica y nos gustaría animarles a todos a que sigan estos enfoques centrados en el cliente y a que eviten exacerbar la competencia en estos tiempos cruciales para la supervivencia del sector. Como lo dice
Financial Inclusion Compass del 2020, hay posibilidades de hacer cambios y de reconstruir mejor que la atracción gravitatoria del status quo nunca permitiría en tiempos normales. Necesitamos buscar estas oportunidades. Como cada año, el Premio Europeo de Microfinanzas de mañana representará uno de los momentos más destacados de esta semana. Nuestro ministro, por supuesto, no era consciente del contexto de este año al elegir el tema del Premio 2020, que resulta ser muy relevante. El ahorro puede considerarse un enfoque europeo tradicional en los servicios financieros y ha sido fundamental para proporcionar redes de seguridad a millones de personas que corren el riesgo de caer en la pobreza. Las personas y las empresas que no tienen suficientes ahorros se enfrentan a una presión financiera cuando se interrumpen las actividades económicas. El ahorro inclusivo ha permitido suavizar el consumo ante la volatilidad de los ingresos, reduciendo así al mínimo el impacto de la pandemia. Además, también alentaron la planificación a largo plazo e impulsaron el empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, en todo el mundo hay más de 15 millones de miembros en grupos de ahorro compuestos en su mayoría por mujeres rurales pobres. Constituyen un motor esencial para las oportunidades económicas y una fuente de solidaridad social. A menudo esto se encuentra en la primera línea de la respuesta local a las conmociones, incluso antes de que se despliegue cualquier esfuerzo de socorro público. Damas y caballeros, esperamos con interés un debate de alto nivel y en profundidad de la comunidad de inclusión financiera activa en el mundo en desarrollo y confío en que ustedes sacarán el mayor provecho de esta extraordinaria reunión para compartir experiencias y aprender los principales expertos, líderes de opinión y encargados de la formulación de políticas. Por favor, permítanme desearles a todos ustedes fructíferas discusiones, una buena semana europea de las microfinanzas y esperamos darles la bienvenida de nuevo en persona en Luxemburgo para la edición del año que viene. Gracias por su atención. El siguiente segmento del programa es el discurso de apertura de un invitado muy especial, El Abad. El Abad es una organizadora de cooperativas en la India, veterana activista y fundadora de la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia de la India, fundada en 1972. Fue invitada a formar parte de un grupo de ancianos iniciado por Nelson Mandela en 2007, una reunión de los líderes mundiales que aportaban su sabiduría, liderazgo, independiente e integridad para abordar algunos de los problemas más difíciles del mundo. Le pedimos que aportara su perspectiva única tras haber trabajado juntos durante décadas en la inclusión financiera para situar la actual crisis de la COVID en su contexto. ¿Cuál prevé que será el impacto de esta crisis en el sector de microfinanciación y cómo se compara con crisis anteriores? ¿Cuál debería ser el enfoque del sector al navegar por esa crisis? ¿Qué lecciones de su experiencia son aplicables para superar esta crisis en particular? Podemos discernir las oportunidades para el futuro que son posibles gracias a los dramáticos cambios que se están produciendo actualmente. Todo eso y mucho más de Abad. Namaste todo el mundo. Mis saludos, respetados amigos, y gracias. Me siento honrada de estar presente y de tomar la palabra en este evento de finanzas europeos. El eventual es virtual, por suerte y por desgracia. Agradezco sinceramente a la EMCP, la Plataforma Europea de Microfinanzas, y al Gobierno de Luxemburgo. Microfinanzas. En realidad, el enfoque ha sido en la micropersona, la persona con microestatus en nuestra sociedad. No olvidemos a la persona, esa persona que tan a menudo es una mujer. Hoy en día, la microfinanciación se entiende como una actividad financiera, pero sabemos que las microfinanzas han emergido del paradigma del desarrollo, paradigma que perseguía mitigar la pobreza. Tampoco debemos olvidar que este hecho fue especialmente
articulado por mujeres. Las mujeres durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer en la Ciudad de México en 1975. Yo estaba ahí entre todas las demás. Si me permiten, puedo decir que estuve ahí como, por supuesto, una de ellas, pero con alguna voz, como nosotras, SEWA, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas, un sindicato de mujeres pobres que trabajan por cuenta propia. Nosotros, digo, teníamos alguna voz porque ya habíamos empezado a dirigir un banco cooperativo llamado Banco SEWA o SEWA Bank. Eso fue en el año 1973, hace tiempo ya. Me gustaría decir que la palabra microfinanzas o microfinanciación llegó mucho más tarde, ya que las microfinanzas llegaron a la escena pública mundial en la cumbre del microcrédito en Washington, D.C. en 1997. En aquel momento el enfoque se centró en el crédito. Desde entonces se conoce como microcrédito. Así que el enfoque se centró en el crédito y también pasó de los ahorros al crédito. Antes era el ahorro principalmente. Así que pensé, bueno, déjenme contarles los antecedentes, ya que puedo decir que he estado ahí desde el principio. La palabra microfinanciación o microfinanzas llegó mucho más tarde, es como dije, cuando las microfinanzas llegaron en la escena mundial, en la cumbre de microcrédito en Washington. El enfoque se centró en el crédito, además, los ahorros se convirtieron en crédito y pronto los inversores del mundo llamaron a la puerta de las IMFs, las instituciones de microfinanzas, y huelga decir que el microcrédito en sí mismo, tiene graves limitaciones. Limitaciones en, para aliviar la pobreza, generar ingresos, construir activos o incluso diría que para construir una economía de fomento. Hoy abogaría por un enfoque más amplio instaría a las IMFs y a los inversores a ofrecer un conjunto de servicios financieros más allá del microcrédito, una combinación de banca, ahorros, transferencias de dinero, seguros de préstamos, pensiones. También incluiría, digamos, fondos de microimpacto social, también mecanismos o vehículos de inversión ecológica. Esos productos combinados atenderían a diversas necesidades del ciclo vital de los hogares de menores ingresos. También necesitan servicios de apoyo. En el SEWA Bank, el Banco SEWA, como dice mi colega Yeshriba, a menudo apoyamos a nuestras clientas con atención sanitaria, con la extensión agrícola, con los servicios veterinarios, con la formación profesional, los vínculos con los mercados jóvenes también, y también hemos visto que otras instituciones de microfinanciaciones, como Basics en la India, están utilizando un enfoque de medios de vida aún más amplio. Permítame decir que este enfoque ha reducido en gran medida la migración forzada de los hombres de su propia tierra y de su propio hogar.
Durante la pandemia, como ya saben, la migración forzada masiva se ha convertido en la historia más trágica de la India. Nunca antes tantas personas honestas y trabajadoras tuvieron que abandonar tan repentinamente su trabajo, sus empleos, los pagos adeudados, con los bolsillos vacíos, vacíos de dinero y caminando a pie hacia sus hogares, sus aldeas y con ellos sus mujeres y niños, sus familias. Por lo tanto, fue una situación muy trágica. Sin embargo, permítame decir que en estas aldeas, donde las mujeres tenían sus grupos de autoayuda, sus federaciones de ahorro, fondos de subsistencia, instalaciones de negocio agrícola, ayudaron a las familias que se encontraban en este choque más brutal y vergonzoso para la vida y el sustento y nuestra sociedad y economía. Quiero subrayar que la crisis sanitaria y económica que surge de la COVID es el resultado de nuestra propia imprudencia y falta de preocupación por el medio ambiente. Los seres humanos se han alienado de la madre tierra, el hábitat de otros seres vivos también. Es doloroso ver que la enorme financiación, la gran financiación, fue defectuosa hasta la destrucción. Incluso yo diría que se embarcó en actividades autodestructivas. Yo abogo por las finanzas y que por que los servicios financieros puedan fluir para la vida diaria, que es principalmente comida y salud, mm, que se asegure el suelo, que nutre la tierra, que nutre a todos los seres vivos. La financiación tiene que llegar a la mente humana y nutrir el conocimiento en la tecnología, con la tecnología adecuada. Necesitamos inversiones que alimenten, que nutren a la próxima generación. Pero por desgracia, hoy parece que el sistema financiero mismo se ha convertido en una estructura independiente como si existiera por su propio bien. La cizaña de la subsistencia, el cambio climático, de las relaciones, eh, han causado al arte, a la artesanía, el bienestar local global, eh, problemas serios. Por supuesto, sabemos que el dinero es una herramienta útil, pero hoy en día el dinero se ha convertido en una herramienta para hacer más dinero. Y más todavía, nos hemos convertido en una herramienta en manos de las herramientas financieras, ¿verdad? Pero la verdad es que todas las herramientas deben servirnos a nosotros, no al revés. El sector bancario necesita pensar por sí mismo si debe financiar, invertir en una fábrica de galletas o en una fábrica de armas, en si quiere invertir en más coches o más bicicletas, en más árboles o más pesticidas. Los bancos y las IMFs están obligados a pensar en el mal uso que se puede hacer de los productos financieros que prestan. Por lo tanto, encontremos formas de microfinanciar de tal modo que las plantaciones de árboles sean más rentables. ¿Cómo podemos hacer que sea más rentable plantar que talar bosques?
hacer que el reciclaje sea más rentable que la fabricación de nuevo. Estos son los retos en los que, o a los que nos tenemos que enfrentar. Debemos fomentar la propiedad comunitaria de los activos, además de construir en los activos privados. Si se le da una oportunidad justa, el espíritu de cooperación es tan probable que nos lleve a obtener beneficios como una dosis de sana competencia. El actual sector bancario de las microfinanzas debe darse cuenta de que los hogares de bajos ingresos deben aumentar sus ingresos y no el flujo a través de las necesidades, invertir en habilidades, activos productivos, en capital de trabajo. Es de esperar que los reguladores ayuden a aportar los servicios financieros innovadores. Eso esperamos. Por último, eh, tratándose de las finanzas digitales. ¿Es una oportunidad o es una amenaza para las finanzas de las IMFs de hoy en día? Honestamente, no sé qué contestar. No lo sé. A pesar de ser la oradora principal de este evento. Sin embargo, eh, hemos practicado el mm, high touch, el contacto de proximidad en muchas reuniones, contactos cara a cara. Hemos rellenado formularios a mano, presentados a manos, pero todo esto ha cambiado también en el SEWA Bank, en el Banco SEBA. En los últimos años ha estado cambiando y más todavía en los últimos meses. En el Banco SEBA también cambiaron las cosas. ¿Cómo podemos encontrar un camino intermedio? Ese es el desafío, el servicio a los clientes para que éste siga siendo cara a cara y que la información se convierta a ser digital. Ya sabe, que los servicios sean cara a cara y que toda la información, etcétera, sea digital. ¿Es posible conseguirlo? Pues mi amigo, que es investigador, Vijay Mahajan, lo llama, le ha dado un nombre llamándolo eh, Digitouch. Digitouch, contacto numérico, digital. Entiendo que los productos y servicios de finanzas digitales deben ser todos administrados, operados por organizaciones financieras locales de mujeres, organizaciones financieras locales, ¿sabe? Como cooperativas, federaciones, asociaciones, grupos de autoayuda y demás. Y no hemos perdido la conexión. Ah, eh, la financiación digital debe estar localizada, descentralizada y al servicio también de las mujeres que se dedican a actividades económicas. Así, por lo menos, lo entiendo yo, en toda humildad. Al final, me gustaría decir que el camino hacia el futuro, el camino hacia el futuro que yo seguiría es el del nurturance, de la crianza. Mm, Quiero decir, si no hubiéramos sido alimentados durante nuestra infancia cuando éramos bebés o cuando éramos niños, no estaríamos aquí.
Esta es la lección de la alimentación, de la crianza, de la nurturance, como lo llamo en inglés. Esta es la lección que he aprendido de la pandemia. ¿Cuándo nos daremos cuenta de eso? Mm, lo que me molesta, pero creo que la palabra correcta debería ser más fuerte que molestar. Pero bueno, el problema es que parece que no nos damos cuenta. Bueno, ¿cuándo nos daremos cuenta de que juntos formamos el mundo? Todos juntos nosotros. Nuestras relaciones nos alimentan, nos nutren a todos, a ti, a mí, a vosotros, a la gente, a la naturaleza. Estamos bajo el mismo cielo, respiramos el mismo aire, sacamos agua de un terreno común, comemos el producto de la misma tierra que sostiene a todos los seres vivos. Reconozcamos este vínculo entre nosotros y caminemos por el camino de la construcción de una economía de crianza, de alimentación, nurturance economy. Y con estas palabras le agradezco de nuevo y le deseo lo mejor. En el siguiente segmento vamos a celebrar un debate en panel. Va a ser una conversación dinámica de observadores líder en distintos ámbitos de nuestro sector. Tendrán en cuenta lo que ha pasado estos últimos meses durante la crisis de la COVID y nos dirán cuál es realmente la posición de las FPs aquí, porque cuál es el apoyo que van a necesitar el año que viene estas instituciones para que puedan seguir manteniendo las puertas abiertas y sirviendo a sus clientes. Tendrán que hacer gala de mucha resiliencia. Bienvenidos. Ha sido una oradora principal fantástica. Va a ser ahora un cambio importante porque pasaremos de estos aspectos más humanos a un aspecto más institucional de esta transición que vivimos. Nuestro panel es fantástico. Tenemos aquí a Bárbara Magnoni, a Greta Bull, a Eric Camps, a Sanjay Sinha, director general de Encrowd en India, y a Mohamed Khaled, de IFC. Lo que haremos va a ser darles a cada uno la oportunidad de explicar a nivel amplio qué piensan sobre la presidencia institucional y después les plantearemos una serie de preguntas. Al final dejaremos un poco de tiempo también para preguntas del público, con lo que si desean preguntar algo, pongan la pregunta en el chat. Yo soy quien va a presentar este panel, me llamo Bárbara Magnoni y soy de EA Consultants. En primer lugar, Greta, por favor. Buenos días a todos. Es muy pronto aquí, con lo que, en fin, espero no decir demasiadas tonterías. Es broma. Bueno, desde que empezó, la CECAP ha aportado apoyo al sector de microfinanzas, sobre todo recabando datos acerca de lo que está pasando a nivel de estas distintas instituciones de microfinanzas. También hemos gestionado con abogados qué se puede hacer ante los problemas que viven las MFIs actualmente y tenemos también una página web. Sobre todo, hemos realizado una serie de estudios, de encuestas desde abril. Las últimas para, si quieren participar, se plantearon. Se hicieron públicas ayer. Es muy útil recibir sus datos. Vamos a utilizar todos estos datos en partenariado con Cindia
Nuestra primera publicación se planteó ayer en la página web. Vamos viendo, qué es lo que va pasando con los distintos activos. La verdad es que hay bastante consenso a este respecto. Los grandes temores que se plantearon al principio de la crisis no se han hecho realidad a nivel de gobiernos ni de MFIs. Dicho esto, hay mucha incertidumbre y mucho tiene que ver con la respuesta inicial a la crisis. Muchos gobiernos plantearon ayudas. También se planteó flexibilidad con los clientes a nivel de las carteras. Es difícil, pues, saber exactamente cuál es la situación precisa en cuanto a posibles moratorias. Muchos de los que han pedido prórrogas pueden estar dispuestos a pagar. Vimos al principio que lo importante era preservar la sociedad financiera y se dejó de prestar. 4 de cada 5 MFIs bajaron el crédito a la mitad de lo habitual, y algunos incluso del todo, en las fases iniciales de la crisis. Ahora vemos que se está recuperando los reembolsos, pero estamos como un 20% por debajo de lo que sería normal. O sea que hubo una caída muy importante al principio y ahora hay cierta recuperación. Cuando estas moratorias se supriman, eso seguramente tendrá algún impacto en la calidad de las carteras. A medio plazo, el problema de la solvencia puede ser importante, sobre todo para las MFIs de Tier 2 y Tier 3. Va a ser difícil saber cuál es la situación real. En julio tomamos la temperatura de las MFIs con una serie de preguntas cualitativas que les preocupaba la liquidez y la solvencia en los próximos meses. El 29% de estas MFIs dijeron que en los próximos 3 meses tendrían problemas de liquidez. Eso concuerda con lo que recabamos al principio del estudio. Y otro porcentaje esperaba problemas de solvencia en los próximos 6 meses, no 3. Muy rápidamente, desde un punto de vista operativo, vemos que hay muchas instituciones que están pasando al nivel institucional para interactuar con sus clientes. Dicho esto, los centros de teleoperación se ampliaron. Un 30% dijeron que también expandían sus canales digitales o que los adoptaban, pero claro, partían de una base muy baja, ¿no? Solo el 14% realizan algunas transacciones en canales adicionales, cosa que está bien, pero con muy poco valor añadido. Con lo que también muchas no respondieron a la encuesta. Muchas MFIs deben trabajar el aspecto de la resiliencia institucional, viendo qué está pasando en la organización, negociando con los prestatarios. La digitalización también es un aspecto clave. Todavía estamos lejos de que esta digitalización sea una realidad en el sector, por lo que adelante. Gracias. Vamos ahora de Campos. ¿Sí? ¿Me oyen bien? A ver, si tengo aquí un PowerPoint, a ver si pueden, por favor, colocarlo. Para contextualizar las cifras que voy a mostrar, en primer lugar les diré, cuando apareció la COVID-19 en febrero,
El temor principal que pensábamos era evitar una crisis de liquidez. Para nosotros, el contexto era bastante complicado. Lo que hicimos fue anticipar ese pánico proveniente de los si queríamos evitarlo. Lanzamos un estudio en los últimos días de febrero, y luego otra vez en marzo, abril, junio, etcétera, y de eso me permitirá mostrarles algunas cifras. Gracias a la cooperación con ADA y Impels, hemos conseguido cifras de más de 100 MFIs de los 3 continentes, Asia, África y les devolvimos a estas MFIs regularmente los análisis que hacíamos de estas cifras para permitirles ver en qué situación estaban y qué problemas vivían las otras MFIs también, para que pudieran saber que todo el mundo estaba en la misma situación, básicamente. Eso fue también una buena manera de generalizar, buenos consejos. Y bueno, interesante estas primeras cifras. Vimos que no se produjo una crisis de liquidez masiva en las MFIs, porque no hubo una huida masiva de, fondos. Tenemos este porcentaje de falta de liquidez. Eso fue al principio de, el estudio, 40%, un 40% tenían problemas de liquidez, y luego esas cifras que, han ido bajando hasta el 12%, eso en la última ronda del estudio, de la encuesta. Como pueden ver, no hubo retirada, por lo tanto, de ahorros durante esta crisis de la COVID-19, de manera que podemos decir que han mantenido un buffer de liquidez adecuado. A nivel de base, en la cartera hay algún caso de niveles muy bajos de liquidez, pero no generalizados, con lo que esta sería la primera conclusión. No hubo crisis de liquidez, pues, durante la COVID-19. Estoy seguro de que en la MU, pues, se intenta proteger a las MFIs de estos efectos de liquidez. Se tomaron muy buenas decisiones a nivel institucional, pues. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la duración del despliegue, el rollover. La verdad es que a nivel del rollover, pues hubo cierto grado de moderación. No ha habido una crisis de 6 meses. La crisis va a ser de 1 año o 2, pero hay que admitir que de media, el rollover fue de 6 meses, en algunos casos en 12 y 24 meses. Pero estoy seguro que habrá una segunda ola en la que ahí la media va a ser de 1 año, 12 meses. En esta siguiente, ronda de rollovers, de refinanciación, pues han sido 6 meses, la cifra de media. Siguiente. Aquí tenemos la situación, lo que vimos. En marzo, una primera gran ola de carteras de riesgo, es, la ola rosa,
que se incrementa al 32%, menos del 50%, por lo tanto, teniendo en cuenta, esto es la media ponderada, ¿no? Ese sería el efecto conseguido. Y podemos ver entre marzo y agosto, las últimas cifras son, pues, de agosto, ahí vemos que sigue existiendo un nivel de riesgo importante. Está al 21%, en el color rosa, la media, de moratorias debido a la COVID. Ahí está la parte del león del riesgo vinculado a la COVID, 22% de la cartera. Si hoy por hoy hemos visualizado una crisis, enorme, todavía sí vemos un gran riesgo incrementado en las carteras de unos 7 meses. Sigue existiendo, pues, este riesgo. Por eso creo que el rollover medio acabará siendo de unos, 12 meses o más, lo que son estas refinanciaciones o prórrogas. Vemos aquí este gráfico en pastel donde vemos que hay cierta recuperación. En verde, el cliente. La pregunta que se planteó era qué porcentaje de clientes habían, reiniciado su actividad económica. 35% decía que más del 90% de sus clientes ya habían vuelto a reiniciar sus actividades. El 54%, el 35%. El 50% dijeron que, entre el 50 y el 90% de sus clientes habían reiniciado sus actividades económicas. O sea, están ahora a medio cruzar el camino, el río, y, en fin, los que tienen más riesgo, ¿no? Un 11% dijeron que sí, que solo del 20 al 50% habían retomado sus actividades económicas. Con el 35%, ya no tienen riesgo, diríamos. El 54% estarían en la zona intermedia de más, entre más y menos riesgo. La situación está mejorando, pero siguen teniendo dificultades, y en un 11% de los casos, viven una situación de alto riesgo. Ahora vemos una tendencia positiva también. Saben que, bueno, ven aquí distintas, barras. La más oscura es la referida a la encuesta de septiembre, y la más clara se refiere a mayo, a la encuesta de mayo. ¿Cuáles eran las dificultades? 3 principales. Dificultad para ingresar, los reembolsos, si era la misma que la habitual. Otra era si había problemas con los créditos, y otra si había problemas, en cuanto a la cartera. Vemos, pasando por un 43% problemas con la cartera, un 22% con problemas en el último mes en el, desembolso de créditos, y un 32% en los reembolsos por parte de los prestatarios. Con lo que vemos que la situación se está recuperando. Podemos decir también que la COVID ha establecido una especie de umbral a nivel de las MFIs. Hemos intentado transmitir a las MFIs o decirles si habían querido lanzar nuevos proyectos debido al aprendido durante la crisis de la COVID. Es interesante destacar que el 56% de las MFIs dijeron que querían invertir más en el sector agrícola. Antes se consideraba
Antes de la COVID se consideraba un sector de riesgo. Ahora, en cambio, se considera como un sector con mucho potencial. Eso en el 56% de los casos. No es sorprendente que el 55% dijeran que querían desarrollar productos digitales. Y una sorpresa, el 40% quiere invertir en programas de educación financiera. Estas serían las 3 líneas principales de nuevo con potencial de nuevo desarrollo. En un 30% de los casos dijeron que no, que la COVID no había tenido impacto en sus productos y servicios y que no querían hacer ningún, producto nuevo. Solo lo dijo el 30% de las MFIs. El 70% de las MFIs, de las instituciones de microfinanzas, sí quieren utilizar la COVID como revulsivo para lanzar nuevos productos de cara al cliente. Y esta es la última, cifra que quería mostrarles. Creo que también vemos aquí unas sinergias interesantes. Vamos a ver la palabra ahora al siguiente orador, a Sanjay. Hemos visto, escuchado, hasta ahora, datos basados en encuestas. En Bangladesh la situación es algo distinta. En fin, no eran nada tampoco tremendamente original eh, en nuestras conclusiones, pero sí son algo diferentes. ¿Qué hicimos? Pues auditamos información financiera de MFIs de 5 países de la región, que conocemos bien, en unos contactos informales con la industria para tener perspectiva, con lo que hicimos fue no tener en cuenta solo la perspectiva a corto plazo, sino también la perspectiva a largo plazo. Y aquí vemos un aspecto interesante. Pueden ver aquí la perspectiva a largo plazo. Las microfinanzas indias han vivido muchas, crisis en los últimos 10 años. En primer lugar, tras la primera crisis de monetización en el 17 y ahora, pues, la crisis de la COVID. La primera crisis muestra una, evolución parecida a la actual. Me centraré en la de desmonetización. Vimos que para los proveedores de servicios se pasó de 0,3 a 8,2%. 8,2%. Y fueron necesarios 2 años para conseguir superar esta situación de crisis a nivel de los ingresos y reembolsos. Esto costó grandes esfuerzos, bueno, gran desembolso de dinero por parte de las MFIs, en costes operativos y también en términos de fondos necesarios. En el caso de la India, bueno, el resto son predicciones, claro, no sabemos qué pasará en estos años, pero quizá en marzo del año que viene ya podamos ver un incremento hasta el 20% de desmonetización. La eficiencia de recaudación de ingresos ha pasado de 8 a 10 meses y en base
a nuestra experiencia anterior, ya digo, van a ser necesarios seguramente como 3 o 4 años, eh, como antes. Y seguramente no se llegará a los niveles de los últimos 3 años, alrededor de un 1%. Seguramente nos quedaremos a un 3 o 4%. Con lo que los efectos van a ser de 4 o 5 años. No va a ser cosa de 6 meses a un año solo. Siguiente. Muchas gracias. No espero que lean toda la diapositiva. Lo que me gustaría es destacarles un par de hechos clave, datos clave de hojas de datos sobre servicios financieros en cada uno de los países. Para la India, por ejemplo, lo hemos tomado como sector de referencia para el análisis, teniendo en cuenta el SFB y las instituciones de microfinanzas de la India. Esta cifra es sorprendentemente alta para Pakistán, 4,2 de diferencia, 47% en Nepal, por ejemplo. 71,7% en Pakistán, me corrijo. Lo que yo me esperaba a nivel personal es una serie de sustracciones o retiradas. Lo que no ha sido así, por lo que ha redundado positivamente para los proveedores. Yo creo que las personas tienen reticencias a la hora de extraer o sacar del banco sus ahorros, puesto que esto afectaría la seguridad que tienen gracias a las FSBs o SFBs. Lo que sucede con las instituciones de microfinanzas indias es que tienen un alto nivel de préstamo, eh, pero no tienen depósitos. Luego también tenemos las facilidades de liquidez. Me corrijo, dice el orador. En la otra columna vemos que las instalaciones de liquidez, muchas provienen del Banco Central de la India y por ello, ya sea a través de pequeños bancos o de manera indirecta a través de bancos de desarrollo, la liquidez a corto plazo de los proveedores bancarios ha podido ser protegida. Sucede lo mismo con Camboya o Nepal, incluso. Vemos que tenemos a inversores externos activos, dentro del sector bancario y tiene muchísima liquidez y muchísima inversión al mismo tiempo, em, para todos los proveedores de servicios, por lo que sí es cierto que hemos podido mitigar estos problemas a corto plazo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. El otro aspecto son los depósitos como proporción en términos de activos. A lo largo de los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que las instituciones de microfinanzas deberían tener bajos niveles de flujo de efectivo, porque no lo necesitan y porque pueden obtener más dinero a través de préstamos que manteniéndolo en el banco, pero a partir de marzo 2019-2020 las cifras han resultado ser mucho más altas de lo esperado en los pronósticos. Un 8,8%, mucho más alto de lo que esperaríamos. Hemos podido salvaguardar muchos elementos, para los proveedores a corto plazo, pero me gustaría recordarles también lo que decía ya antes, los peligros de los fondos de liquidez a corto plazo, pues que tarde o temprano esos fondos van a tener que ser devueltos, reemplazados, ¿y a qué precio? Eso es lo que uno se plantea, ¿a qué precio
y de qué forma lidiarán con esto las instituciones de microfinanzas, los institutos, sobre todo cuando se cumple la moratoria. Quizás no hayamos visto la deuda resultante de la crisis. Podremos verlo a partir de los próximos 18 meses. Ahora les hemos dado tiempo a los proveedores de servicios financieros para mitigar las consecuencias y los efectos de la crisis, y yo creo que nos deparan unos tiempos muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Sanjay. Bien, ahora tendremos más perspectivas de futuro después de la próxima presentación, que irá a cargo de Mohamed. Le cedo la palabra, señor Mohamed Khaled. Parece que tiene el micrófono silenciado. ¿Ahora me oyen? Estupendo. Hola a todos. Pues bien, quizás mi perspectiva sea más optimista en comparación con la de la presentación anterior, sobre todo la perspectiva de Mena. Estamos inmersos en plena crisis. Es difícil saber ahora qué es lo que nos depara. Pero al igual que otras regiones, desde que empezó la crisis, al principio teníamos esa primera reacción de pánico, de llevarnos las manos a la cabeza en términos de, bueno, ¿qué pasará con la liquidez? Y cómo lidiarán con esto las MFI. Pero ya han pasado 7 meses entre tanto. Y bueno, quizás la situación no es la misma que hace unos meses, pero bueno, no es tan mala como uno hubiera esperado. Hemos podido eh, reducir los riesgos, comunicar los datos y estar en contacto entre las distintas instituciones de microfinanzas en todas las regiones. Bien, si vemos mi próxima diapositiva, hemos tenido unos picos, pero no eran los que esperábamos. Teníamos un pronóstico del 10 o 20%, mientras que el resultado real demuestra que muchas MFI o instituciones de microfinanzas han podido mantenerlo todo bajo control. Y todo ello, a pesar de tener que posponer los pagos en países como Geor Jordania, hemos podido revertir la tendencia. Pasaba lo mismo con Egipto. Había muchos clientes que querían posponer, pero luego volvieron y decidieron que seguirían con los pagos. En Túnez eran 43, pero ahora tenemos a más clientes que deciden posponer sus pagos. Pero esto ha sido durante 3 meses. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo se comporta el sector después de ello. Quizás no ha ido tan mal como lo pintábamos al principio. Y en términos de liquidez, pues las microfinanzas de la región MENA se basan en el sector de los bancos locales, los MFI. Y bueno, ya hemos visto problemas serios. Los bancos siguen con préstamos. Pasa lo mismo en Egipto, en Túnez. En Túnez habíamos tenido un problema de liquidez al principio, pero hemos estado en contacto con todos los sectores y todo parece estar cubierto hasta junio de 2021 para la mayoría de los MFIs. Marruecos, bueno, aquí ven la cifra. Y quizás esto se deba al hecho que destacaban algunos compañeros, que los gobiernos y las instituciones de microfinanzas también pondrían por su parte. Se habló mucho de la cuestión de liquidez, pero todavía no se han elaborado grandes planes. Todo está siendo elaborado, sobre todo en Túnez. Y quizás esto se deba al hecho de que es una región acostumbrada a las crisis. Hay muchas
instituciones de microfinanzas que ya han atravesado otras crisis en el pasado, no es la primera vez. Pasó en Marruecos 2008, la primavera árabe 2011, 2012. Muchos de estos países como Yemen, Siria, Pakistán, siguen en plena guerra y conforme han ido pasando los años, han tenido que adaptarse, aprender a adaptarse. En el Líbano, lo abordamos en mi tercera diapositiva, vemos que tienen un 50% de cuota de mercado. Nosotros decidimos indagar un poco en los datos a principios de la crisis. Vemos que todo esto eran cifras de mucho antes de la COVID, y vemos que pudimos llegar al punto actual. Bien, como digo, y como destacaba al principio, estamos inmersos en plena crisis, estamos en el meollo de la cuestión y de momento no se pueden elaborar pronósticos exactos, pero bueno, la cosa no pinta tan mal como nos lo esperábamos. Por parte de herramientas digitales, hemos visto que las MFI ahora están hablando de la necesidad de dar el paso a lo digital, de subirse al tren de lo digital, y es algo que se destaca. Bien, como último comentario destacaré que hemos de tener cautela con el mensaje que difundimos en el sector, porque esto lo hemos visto en los debates con algunas instituciones de microfinanzas, porque algunas de ellas opinaban que es un sector con mucho riesgo, y si ya tenía riesgo, pues no nos podemos imaginar el riesgo, que corremos con la COVID-19. Y al final, con estos, resultados que presento, creo que puedo revertir esa tendencia tan preocupante. Bien, con esto lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mohamed. Espero poder aprender más en términos de divergencias, la opinión de otros actores. Bien, por enlazar con el tema de este panel, tenemos en cuenta la resiliencia como un tema muy importante de la cesión. Y la semana pasada se habló de que las buenas MFI son las que van a arreglárselas. ¿A qué se referían en la presentación anterior sobre las buenas MFI en términos de resiliencia? ¿Cuáles son las que mejor se las arreglan? Adelante, Sanjay. Tiene el micrófono apagado. Sanjay, tiene el micrófono apagado. Me disculpo. Sí, la pregunta es sobre buenos institutos de microfinanzas y malos. Bueno, yo creo que todos los MFI en estos momentos están creando proyectos, proporcionan servicios de gestión de riesgos y muchos operan de un mes para otro, por no decir de una semana para otra. Por lo que todo se basa en una buena gestión que haga hincapié en la gestión de riesgo de los proyectos. Todas las MFIs desempeñan una función importante al respecto. Algo que hemos visto en la crisis, que ahora se ve subrayado por la posibilidad de una vacuna, es el concepto de crisis o la crisis de cortoplacismo. Yo no creo en este cortoplacismo. Yo creo que cualquier proyecto tiene que tener una perspectiva a largo plazo y planificar a largo plazo también. Mohamed, usted
ve algo similar en términos de definiciones de instituciones de microfinanzas en la región? Bueno, yo creo que la tendencia es similar. Ya que se está hablando de la crisis de Marruecos, donde perdimos uno de los principales actores. Yo creo que en todos los casos la crisis ha sido el desencadenante, pero no la palanca, no el impulsor de las instituciones de microfinanzas. Muchas tenían ya controles externos en términos de gobernanza corporativa, por ejemplo. Ya lidiaban con todas estas cuestiones que estaban en un estado latente, y yo creo que la crisis ha servido para, hacerlas salir a flote. En cualquier caso, yo creo que las MFI tienen los sistemas adecuados, una buena gobernanza, un buen control, una buena gestión del riesgo, etcétera. No conozco muy bien el sector asiático, pero diría que en la región MENA, no todo es lo que dice Sanjay de que viven de un mes para otro. Yo creo que tenemos ya muy buenos actores que han sabido lidiar con mucha solidez en la crisis, incluso ampliar su cartera de clientes y sacar beneficios, capitalizarse también. Hay grandes ONGs también, de microcréditos, de las más grandes del mundo se encuentran en esa región. Así que no estoy del todo seguro en si estaría de acuerdo con este comentario que nos presentaba Sanjay. Pero sí, es cierto que la crisis ha sido un desencadenante en la mayoría de los casos. Gracias, Mohamed. Bien, también se ha hablado del velo del seguimiento. De aquí en adelante hemos hablado de sistemas de gestión del riesgo y de lo importantes que son, y del hecho de que nos garantizan cierta protección de aquí en adelante. Bien, ¿por qué no comparar distintas regiones, no? Tener un intercambio sobre la gestión del cambio y si opinamos que el sector en su conjunto está en una buena posición para afrontar estos retos, o si hay ciertas cuestiones ya identificadas. Le cedo la palabra a Santi para empezar. Gracias. Bueno, yo creo que todos los puntos que he destacado ya destacan que, a pesar de que la crisis no sea de corta duración, los prestamistas, bancos centrales, MFIs, han de reflexionar acerca de la consecuencia de eliminar las facilidades que ya han sido puestas en marcha. Y son conscientes de que van a tener que trabajar a largo plazo, o trabajar durante más tiempo de lo esperado. En cuanto a las moratorias y si las personas o los clientes tienen que pagar intereses, esto es un tema legal que está siendo sometido al Tribunal Supremo, con lo que no es moco de pavo. Bien, Greta, ¿opina usted que las instituciones están preparadas como para amortiguar los choques? Bueno, yo creo que depende, dice Mohamed. Nosotros estamos en contacto con distintas instituciones que se encuentran entre las de mayor tamaño, todas ellas muy estructuradas en la región y tienen una buena cuota de mercado. El mercado es relativamente está muy concentrado en MENA. 3 MFIs, sirven al 95 o responden al 95% de los clientes, 15 de ellas, quiero decir. Y
vemos la misma tendencia en todas partes. En Palestina, por ejemplo, una FI tiene el 50% del mercado. Los sistemas que tienen son buenos, definitivamente, y creo que tienen buenas experiencias también. Muchas MFIs de la región se encontraron, con otras crisis en las que trataban a todo el mundo igual, y en esta han estado en estrecho contacto con los clientes y han empezado a clasificar clientes entre los afectados, los menos afectados y desarrollar soluciones adaptadas a cada cliente, cosa que no vimos en otras crisis. Tenían un plan de continuidad empresarial ya preparado, incluso al principio de la crisis. Y creo que también están trabajando muy bien en términos de liquidez. Están obteniendo la liquidez que necesitan, consideran que no han de dispersarse demasiado. Muchas están en contacto con clientes y en la presentación hablaba de la cartera y vemos que ahora también se centran en pequeños clientes y atraer otros clientes a la cartera de servicios. Por lo que sí es cierto que todos están bien preparados y se siguen preparando, pero nadie sabe cómo será la ola que nos depara, ni esta ni la próxima. Yo vivo en Jordania y, la verdad que nos las arreglamos muy bien en los primeros meses de la crisis. Pero al principio, cuando hablamos del número de muertes, era un choque, mientras que hoy 5.000 y a nadie le sorprende. Nadie sabe cómo vamos a poder evolucionar, pero bueno, algunas MFIs, son mejores que los bancos locales. Conocen sus sistemas y sabemos que si las instituciones, bancarias se las arreglan, pues los MFIs también. Interesante. Me parece muy interesante esa idea de la retención de los clientes en tiempos de crisis. No sé si estuvieron presentes en otras regiones tipo LAC. Y si pudiese intervenir, Greta acerca de lo avanzado que está el sistema.
D'électricité au niveau du village même, qui fait que nous ne pouvons pas, le lait étant une denrée très périssable, cela pousse à ce que nous ne pouvons pas conserver notre lait. CAFO qui a facilité des crédits pour nous. Parce que c'est le CAFO qui l'a habité à côté de nous là. Il nous connaît, on a connaît au CAFO aussi. On travaille ensemble. CAFO là, il ne demande pas notre banque qui demande. Il demande seulement des responsabilités et les confiances. L'un des défis aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, le pays, le Mali de façon générale est confronté, c'est l'exode. Et puis il y a l'exode vraiment des zones de campagne vers la ville, mais il y a l'exode également du Mali vers l'étranger. Et aujourd'hui, les jeunes, ils partent pour quelque chose, pour aller chercher quelque chose. Aujourd'hui, si nous créons des conditions, nous créons de l'emploi pour ces jeunes, afin qu'ils puissent rester dans leur zone, je pense que ça va être une très bonne chose. Et c'est un défi pour CAFO du Guinée aujourd'hui de pouvoir dénicher, de pouvoir créer, faire des financements adaptés à ces jeunes afin qu'ils puissent rester dans leur zone et éviter les zones rurales où on assiste tout le temps à des pertes de vie humaines assez élevées. Moi, j'ai 2 femmes, 7 garçons. Donc, tous sont des étudiants. Il y a mon seul garçon qui a terminé l'université, qui travaille aussi dans le domaine de l'agriculture, il est dans le domaine des semences. Et les autres sont encore à l'université. Mais ils travaillent les week-ends et les vacances, ils travaillent tous à la ferme ici. Donc, tous ont un devoir de pouvoir essayer une production. Et tous ont déjà des comptes au niveau de la caisse CAFO du Guinée. Ils sont carrément dans la dynamique d'être autonomes dès qu'ils seront en activité. Et ils veulent aussi travailler dans le domaine de l'agriculture, puisque chacun a des moutons ou des chèvres que vous voyez un peu crier. Et à la longue, c'est eux que nous espérons sur eux pour qu'ils puissent prendre la relève. Mais il faut que cette relève-là soit réellement préparée. Aujourd'hui, le défi que CAFO du Guinée a, c'est que nous sommes vraiment à un pourcentage élevé dans le financement du monde rural. Et il faudra avoir des ressources adaptées à ce monde rural. Et aujourd'hui, un crédit qui va aller sur 7 ans, je pense que ça va nous permettre vraiment de pouvoir élargir d'abord notre gamme de produits, mais de dénicher encore d'autres couches pour pouvoir vraiment créer un peu de l'emploi au niveau de ces zones rurales. Donc c'est vraiment important, non seulement pour le Mali, important pour l'Afrique et important pour le monde tout entier. And so now it's time for some networking. So please go ahead and click away, find people that you want to chat with and visit exhibitions stands. Right after the networking, there will be 2 parallel sessions, which I will tell you more about right after this next half hour of networking. Enjoy.